Bueno, de inmediato partimos con nuestro debate de esta noche. Tenemos iba a decir los púgiles, nada que ver, porque eso no tiene por qué ver violencia, es solamente debate de ideas. El senador Felipe Arboe. Felipe, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. El diputado Mario Desbordes, presidente de RN, gracias por estar aquí, Mario. Gracias, Matías. Los quiero invitar a ustedes a participar en las redes sociales, ya sea a través del hashtag El Informante TVN o bien en este debate de ideas, ver con cuál están, cuál les parece o tienen más afinidad. Yo estoy con Arboe o yo estoy con Desbordes. Así vamos a ver después quién gana esta pelea de ideas y principios muchas veces. Quiero partir por los dos con algo común, que es el tema que nos convocaba en la editorial y que ha sido probablemente tema de la semana. ¿Cómo es que llegamos a lo que ocurrió con estas personas que se les tortura en un centro penitenciario? ¿Cómo llegamos, Felipe Arboe? Llegamos, creo yo, por una deuda histórica en materia de política carcelaria. Chile no tiene una política carcelaria ordenada, digamos. Hoy día no es atractivo probablemente hacer inversiones en las cárceles porque también hay un tema de la ciudadanía reclama cuando también se hacen inversiones en las cárceles y por otra parte también la política creo que ha ido abandonando este tipo de inversiones que son fundamentales en una democracia. Porque más allá que uno no quisiera tener una gran población penal presa, la que está presa tiene que estar en condiciones que permita evitar el contacto criminógeno y los abusos, tortura y violación a los derechos humanos. Mario Desbordes, ¿está de acuerdo con Felipe Arboe en este punto? Estoy de acuerdo en eso, obviamente. Hay cero inversión en cárceles en los últimos años en Chile, por razones ideológicas, porque no nos gustan las concesionadas, un sector de la sociedad. Yo no tengo problema con ellas, obviamente. Y ¿Felipe Arboe tampoco? ¿O sí? No, yo no tengo el problema. Gracias. Y por otro lado, porque efectivamente, como dice Felipe, es muy difícil justificar un peso para un reo cuando es necesario tener recursos para otras áreas que son mucho más sensibles o vendibles desde el punto de vista de la comunidad. Lo que pasó dentro de esa cárcel tiene que ver con varios factores. Una, el nivel de hacinamiento que hay en las cárceles. Dos, la falta de funcionarios que hagan la custodia adecuada. Y tercero, tiene que ver también con la forma en que hemos permitido que los presos vayan tomándose las cárceles. Yo he trabajado conozco casi todas las cárceles de Chile, trabajé en Gendarmería, y te puedo asegurar que en estos años el avance ha sido muy poco, sobre todo por el aumento del hacinamiento y el aumento de la población Punto penal. fundamental, el hacinamiento. Déjeme partir por Mario Desbordes porque su partido y la UDI, su sector, propone justamente rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente a 12 y 13 años. Eso no hará que, en definitiva, terminemos con cárceles mucho más llenas y que justamente satisfaga esa pulsión a llenar las cárceles y a criminalizarlo todo? Hay que distinguir. Yo no estoy de acuerdo con la medida, pero en el caso que se produjera esa su partido disminución... sí, y usted es el presidente del partido. No, lo discutimos en la bancada. Son dos parlamentarios que están proponiendo eso de 36. ¿Ah? ¿Ya? Junto con eso quiero aclarar que en el supuesto de que se diera, que no creo que pase un proyecto de ley de eso, van a centros distintos de las cárceles tradicionales que son de adultos. Hemos cometido un error en los últimos 15 años sobre todo. Se ha producido lo que se denomina en términos simples populismo penal. Todo se sanciona con cárcel. Nosotros estamos cometiendo el error de meter a todo el mundo a la cárcel cuando la cárcel debería estar reservada para las personas más peligrosas, los multireincidentes. La cárcel es de extrema ratio, no puede ser la primera medida. Y sin embargo, en el último tiempo, muchos parlamentarios han estado pensando en el titular del día siguiente antes que en qué sentido tiene la pena. Yo escuchaba en la mañana en el programa acá un distinguido abogado, cientista político, que hablaba de que la pena es un castigo, que es para castigar, que es la teoría retributiva de Kant del año 1700 y algo. Esa teoría quedó desfasada hace muchísimos años. Entonces, la verdad que si uno quiere combatir en serio el delito, tiene que reservarle la cárcel solo a algunos, y desde ese punto de vista incluso yo creo que mucha de la gente que hoy día está en la cárcel no debería estarlo. ¿A qué edad debería ser la responsabilidad adolescente? Yo estoy de acuerdo con el sistema actual. Yo creo que actual. Sí. Felipe Arboe, pero está bien, Mario Desbordes... Lo que no significa que haya que hacer varias modificaciones a la ley penal adolescente. Mario Desbordes dice que él no está a favor, pero vemos gente de la UDI, por ejemplo, que es ese sector político, que quiere bajar los 12 y 13 años. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que cuando hay falta de argumentos, cuando hay incapacidad para entender que estos son temas mucho más profundos que tienen que ver con política social, que tienen que ver con cariño, que tienen que ver con cuidado, con redes sociales de apoyo a los jóvenes que están en condiciones de ingresar a la carrera del delito, del consumo de drogas o actividades problemáticas, la forma más fácil de hacerlo es decir, ¿sabe qué? Metamos los presos.
Y claro, probablemente no son sus familiares los que van a caer presos, son los niños más pobres. Entonces aquí hay un tema muy de discriminación también. Yo no estoy de acuerdo con rebajar la edad de responsabilidad penal más abajo de los 14 años. Si tenemos un problema con menores de 13, 12 años, es un problema mucho más complejo que tenemos que enfrentar, insisto, sobre todo con educación. Tenemos un serio problema de deserción escolar entre quinto y séptimo básico. Tenemos un problema serio. Niños muchas veces de hogares donde sufren violaciones, abusos, que al final del día salen a la calle y empiezan a vivir en un mundo de calle mucho más conflictuado. No rebajar la edad, pero sí endurecer las penas a los adolescentes, como sí le leí en una entrevista a Mario Desbordes. A ver, lo que yo creo acá, más que endurecer las penas, lo que tenemos que lograr es tener un sistema de reinserción, en este caso, un sistema de sanción penal, en el caso de los menores, que sea especializado. No puede ocurrir que hoy día un juez en la mañana esté condenando a un adulto y en la tarde a un menor. En los países desarrollados existen jueces especializados, igual que fiscales, igual que defensores. Y además, obviamente, un sistema de justicia. En ese escenario, mi percepción es que lo que requerimos nosotros es un cename de verdad respecto de los niños, los jóvenes que han infringido la ley penal, que tenga la capacidad de tener especialistas, no operadores políticos, dedicados exclusivamente a la reinserción social. Porque un joven, usted le puede poner una pena máxima hoy día de 10 años. Imagínese usted que se ampliara la posibilidad de una pena de 20 años. Si un joven menor de 18 tiene una pena de 20 años, va a salir a los 38 años a la calle. Y si no tenemos un sistema de reinserción social, esa persona va a ser un delincuente avesado que va a ser mucho peor a los 38. No endurecer las penas a los adolescentes. Lo que yo creo es que más que endurecer las penas a los adolescentes, lo que hay que hacer es sistemas reales de rehabilitación. Y particularmente en aquellos jóvenes que están dentro de lo que se denomina el mundo del consumo de drogas. Porque hay muchos jóvenes, cuando uno ve en el Sename y también en las cárceles de adultos, que ha cometido el delito para proveerse la droga o bien bajo los efectos de la droga. Mario, entonces, sí. El problema entonces no es que el joven sea malo por naturaleza, es que está en un círculo de adicción, el cual hay que tratarlo. Para eso hemos propuesto nosotros los tribunales de tratamiento de droga, con buena experiencia internacional. Mario Desbordes, ¿a qué se refería cuando leí yo en esa entrevista? O así lo leí bien yo, ¿no? ¿Que usted cree que hay que endurecer las penas a los adolescentes? Respecto de los adolescentes, hay que hacer primero lo que el presidente Piñera planteó en su programa, separar el Sename en dos. Los jóvenes que están en riesgo social, los que tienen un problema familiar, eso tiene que estar en un área, en una institución. Los que están en conflicto con la justicia van a estar en un sistema completamente distinto y hay que partir por separarlo. En segundo lugar, la ley penal adolescente tiene muchas virtudes, pero creo que hay cosas que hay que mejorar. Le voy a dar un ejemplo con nombre y apellido. El joven de 17 años que acaba de asesinar a un carabinero en La Pintana había sido condenado hacía 3 meses por tráfico de drogas y posesión de armamento de guerra. No era un armamento sencillo, no era un armamento que se le había robado a una persona en la casa, es armamento que ningún particular puede tener. Ese joven, recién condenado por ese hecho, es condenado a 500 días de pena remitida, por un delito gravísimo, que cualquier adulto se pasa 30 años en la cárcel. Después de eso, asesina al cabo Galindo. Y por ese asesinato, por ese segundo delito gravísimo en 6 meses, en el mejor de los casos, va a ser condenado a 10 años. ¿Y usted cree que mejoraría si endureciéramos las penas para un joven como ese? No solo va a ser condenado a 10 años, sino que en el mejor de los casos va a estar 5 años en la cárcel y por lo tanto a los 23 años, a los 22 años, va a salir a la calle una persona que estoy seguro, porque uno de los problemas que tiene la reclusión es el contagio criminógeno, lo que se denomina escuela del delito. Este joven va a entrar él a contaminar a otros jóvenes. Él no es el que va a ser contaminado, él no va a ser introducido al mundo del delito porque es un joven de los que necesita un tratamiento muy distinto que la población penal normal. Y a eso es lo que yo planteo avanzar, distinguir entre delincuentes multireincidentes, delincuentes con alto compromiso delictual, de delincuentes comunes. Sí, solo un punto. Lo que pasa es que el caso particular que está dando Mario, ahí no hay un problema de aumentar las penas. El delito de tenencia ilegal de arma de fuego, de arma de guerra, va de 5 años y un día a 10 años. O sea, él podría haber sido condenado a 5 años y un día a 10 años. El problema no es de pena. El problema es que en alguna parte del sistema procesal penal o el fiscal no argumentó adecuadamente o los elementos de prueba no eran suficientes o el juez finalmente le aplicó una pena más baja. Pero vuelvo a insistir, el problema no es seguir aumentando las penas. Usted puede tener las penas del infierno, pero si realmente el sistema no funciona, no va a condenar a nadie. Ese es el problema. Entonces, yo creo que lo que tenemos hoy día es un problema serio de eficacia en materia de persecución penal. Los delitos más graves en este país hoy día están hoy día con escasa condena. Fíjese usted, en los delitos contra la propiedad con imputado desconocido, es decir, cuando roban una casa o un local comercial y los policías llegan tarde a tomar la denuncia, hay un 99,3% de impunidad, 99,3%. Entonces, el incentivo perverso
Porque al delincuente se le dice, mire, ¿sabe qué? Si usted comete este delito, no lo va a pillar nadie. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema que más allá que usted aumente las penas, lo que tiene que aumentar es la eficacia. O sea, la policía tiene que hacer su pega, no con esos partes policiales que son hoy día, francamente, una vergüenza, y que los fiscales también hagan una persecución plena. Mario Desbordes. Echarle la culpa al policía por el parte es una cuestión un poquito antigua, pero primero, me parece que es evidente, y lo dije también en la entrevista, que no debe haber sido condenado 500 días remitido por dos delitos muy graves. No debe haber pasado, pero sucedió. Y me parece gravísimo que ahora enfrenten el mejor de los casos 10 años de cárcel porque le faltaba un mes para cumplir los 18. Entonces hay que empezar a distinguir si el sistema puede hacer una distinción respecto a este tipo de cosas. Reincidencia en delitos graves, no tiene por qué ser el techo el mismo. Entonces lo que estoy planteando es eso, hagamos un distingo. En segundo lugar, cuando aquí se plantea el delito, ¿cierto?, al menor, uno tiene que también pensar en qué está pasando en la mayoría de los delitos que se cometen. Y me explico. Yo acabo de ingresar un proyecto de ley, entiendo que hay un par más antiguos durmiendo en el Congreso, que establece como agravante para prácticamente todos los delitos usar a menores o cometer el delito con menores. Porque hasta el minuto la ley establece el agravante solo para 3 ilícitos. Sí. Entonces es urgente también que el adulto que comete delito con menores, el delito que sea, tenga un agravante importante, que lo piense 2 veces porque están siendo utilizados los menores de edad. Además hay 2 o 3 proyectos que están en discusión, que están en el Parlamento. Está bien, está muy bien. Quisiera saber qué opinan ustedes respecto de estas polémicas rondas policiales. Algunos las han llamado redadas, pero ronda es el término más bien técnico. El presidente Piñera ha dicho, en una frase que es textual, que seguirán las rondas policiales aunque saturemos los tribunales. Felipe Arboe. A ver, solo comentar lo siguiente. A mí me gusta hablar sobre la base de evidencia. No de lo que uno le tinca, lo que creen, evidencia. Tenemos un problema serio en materia de delincuencia hoy día. Tenemos un aumento del 18% en el delito de homicidio en los últimos 3 meses. Estamos muy delicados. 182 homicidios en los que va este periodo. Tenemos un aumento del 9,6% en los robos violentos. Muy delicado, más de 18.000 robos violentos. O sea, tenemos una escalada de delitos violentos. Aumentó las violaciones en 5%. Entonces, en ese escenario, yo entiendo que el presidente, y valoro que el presidente diga, ¿sabe qué? Yo, manos a la obra, voy a montar arriba un carro policial para mandar la señal. Bien, me parece. Pero cuidado. Pero estas rondas o redadas... ¿Cuál es el problema? Mira, y esto lo digo con experiencia. Nosotros hicimos lo mismo por allá por el 2007. ¿Y qué es lo que nos ocurrió? Lo mismo que está ocurriendo hoy día. 4.900 personas detenidas en un operativo policial. De las 4.900, menos de 200 por robos violentos. Todo el resto tiene que ver con consumo de alcohol en la vía pública, hurto, manejo de estado de ebriedad. Es la pesca por arrastre. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que aquí, más que el éxito mirado por el número de detenidos, lo que tenemos que mirar es el éxito por la cantidad de personas que efectivamente fueron puestas a disposición del sistema penal y cuántas quedaron privadas de libertad. ¿Se fija? Porque si no, es la puerta giratoria. Pues se toma detenido un día y al día siguiente sale a la calle. Sí. Perdón. Y al final también es un incentivo perverso a la policía. Porque si usted lo va a evaluar bien por la cantidad de detenidos, déjeme decirle que no solo en Chile, el resto del mundo es una política que se dejó hacer hace mucho tiempo porque genera incentivos perversos, sobre todo con la gente más pobre. Felipe Arboe dijo en una entrevista que estas redadas o estas rondas son atractivas para las encuestas, pero poco efectivas en la práctica. ¿Qué dice usted? Tal como dice Felipe, hay que mirar los números. Más de la mitad de los detenidos tenían órdenes de aprehensión pendientes. Personas que han sido fiscalizadas en la calle en esas rondas y han sido sorprendidos, por lo tanto, escapando de la justicia. O sea, ¿le parecen efectivas? El 95% de los detenidos fueron puestos por la Fiscalía a disposición del tribunal. No es Carabineros el que los pasa a disposición del tribunal. El 23%. No. Cifra de la Fiscalía. No, cifra de la Fiscalía también. 23%. Bueno, el 90%, dice 90% de las personas detenidas en la última ronda a nivel nacional fueron puestas por la Fiscalía a disposición de los tribunales de garantía. Eso es un dato que está por la Fiscalía. 23% Ahora, de la cifra oficial. Esto es un complemento a la labor normal y habitual de las policías, es un complemento a la labor normal que tiene que hacer el gobierno. ¿Pero no es un poco efectista? ¿Qué es lo que es la crítica que hace Felipe Arboe? Si yo tengo 100 personas con orden de aprehensión, ya tiene un buen resultado. Si yo tengo 1000 personas con orden de aprehensión, el resultado es muy bueno. La Policía de Investigaciones las hace permanentemente, indistintamente del gobierno que sea. Y tiene también resultados similares. Entonces, yo no tomaría, no caricaturizaría, ¿cierto?, la labor de la policía tomando un solo ejemplo. Pero le voy a dar, sí, un dato interesante. La alcaldesa de La Pintana, que no es una persona de mi sector, señaló ese mismo día que por años los vecinos de la comuna no habían podido caminar tranquilos en la calle. Y los carabineros eran aplaudidos por la gente mientras desarrollaban este operativo. Entonces,
La verdad que, como dice Felipe, bueno, tiene que ver también con esto de las sensaciones, Sí, claro. que es lo que finalmente se mide al final del día. El aumento de las denuncias es cero. Ojo con eso. ¿Cómo? El aumento de las denuncias es cero, según información de la Fiscalía. De las denuncias. Las denuncias han ido disminuyendo según la Fiscalía. No, perdón. No, cuidado. La cifra oficial que me entregaron hoy día al Ministerio del Interior es que tenemos hoy día un aumento del 18% en los delitos de homicidio, de un 9,6% en los robos con violencia y un 5% en las violaciones. ¿En lo que va del año? De lo que va del año. Tenemos un problema. El año pasado, la Fiscalía... Esto respecto al mismo trimestre del año pasado. La semana pasada en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y nos mostraba el cuadro descendiente de denuncias, lo que es muy malo. Malo. Porque es imposible que disminuya la cantidad de delitos. Lo que está pasando es que la gente no está denunciando. Entonces, ¿qué es lo que se mide cuando uno quiere medir qué está pasando con la delincuencia? Se mide el ENUR, ¿cierto? La sensación, se miden aspectos que pueden ser subjetivos probablemente a falta de datos objetivos. Bueno, pero con todo, aquí tenemos que enfrentar hacia adelante una reestructuración a las policías, tenemos que mejorar y hacer más eficaz su labor. Pero en eso estamos todos de acuerdo. ¿Quién podría no estar de acuerdo en ser más con eficaz? un cuidado, porque a raíz de un caso, que es el tema del Paco Gate o de este desfalco que hubo un carabinero cometido por ¿cuántos? 40, 50 personas, te Pero regalo las encuestas 100. han subido la valoración a carabineros. Te regalo 100 en el mejor de los casos. Ahora parece que la policía lo estuviera haciendo todo mal. A mí me llama la atención eso. Cuando hasta hace un año atrás era para todos una institución de lujo, comparable con las mejores policías del mundo. Pero entonces yo creo que un poquito yo creo que hemos ido aprendiendo también. Yo creo que es muy importante. Lo que ocurrió con el caso del fraude en Carabineros es gravísimo porque puso en tela de juicio a una institución completa y de manera muy injusta, sobre todo los carabineros de la calle. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también tenemos un problema de eficacia policial. Cuando uno empieza a mirar objetivamente los números, empieza a decir, tenemos un problema. El plan cuadrante, que fue diseñado en una oportunidad de muy buena forma, hoy día la ciudad ha ido creciendo. Entonces, lo que antes Carabineros se demoraba en responder a una llamada, 3, 4 minutos, hoy día se demora 15 o 20, porque las ciudades han ido creciendo. Hoy día el plan cuadrante, lamentablemente, no tiene los impactos que tenía antes. Entonces, esto nos obliga, como sociedad, también a ir cambiando las estrategias policiales, porque de lo contrario, vuelvo a insistir, vamos a seguir aumentando el nivel de delincuencia. Lo último, los meses, los 100 días que llevamos, ¿usted siente que el gobierno del presidente Piñera ha dado una mejoría o hay esperanzas de que mejore el tema? Yo soy en esto, como lo planteé al principio, basado en evidencia. Tenemos un aumento en los robos violentos, un aumento en los homicidios. O sea, no se ha hecho bien. Es un problema desde el punto de vista del resultado. Desde el punto de vista de la voluntad, yo valoro en la convocatoria de los acuerdos, soy parte de la mesa, estoy ayudando a que las cosas se hagan bien. Segundo, valoro que el presidente tome este tema como un tema de prioridad política, pero me preocupan los resultados, porque al final del día usted comprenderá que vamos a tener un 80 o 90% de adhesión a los operativos policiales, pero a la vuelta de la esquina, cuando la gente se empieza a dar cuenta que esta es la puerta giratoria, tenemos un problema. ¿Puerta giratoria? ¿Eso es lo que vamos a tener aquí o usted está confiado en que efectivamente va a mejorar? Te decía recién que la única encuesta que permite más o menos ver cómo se mueve el delito es la ENUR. La ENUR demuestra que durante el periodo anterior de la presidenta Bachelet los delitos habrían aumentado de manera importante, no estamos hablando marginalmente. En segundo lugar, la presidenta Bachelet, al final de su periodo, recién, le quitó el recurso completo al programa Comuna Segura, de manera brutal. No, pero perdón, completo. No es que le haya quitado el presupuesto. 100%. Es súper importante informarse, Mario, tú no estás en el Congreso. Súper informado. Solo contarle, es un tema de información objetiva. No. El programa duraba... Explique usted. El programa duraba 3 años, aprobado por el Parlamento. 3 años, terminaban 3 años. Yo fui de los que me opuse a que terminara. Pero tenía que terminar, así estaba presupuestado. Y hoy día se le dejó recursos al gobierno para que pudiese eventualmente destinarlos a eso. Efectivamente, y eso es lo que vamos a apoyarlo en la discusión presupuestaria. Felipe, 2 cosas. Una, no se dejaron recursos, y 2, basta googlear, invito a cualquier telespectador a que lo haga. ¿Cuál fue la explicación que dio el gobierno en su minuto? No habló del término del periodo, Felipe. Se dijo, un Felipe, que había sido mal evaluado por DIPRES. Y esa es la información que consta durante la discusión de la ley de presupuesto. Mario no estaba en el Congreso en ese tiempo. No estaba en el Congreso, estaba en la campaña presidencial. Por eso mismo. Pasamos al gobierno que explicara por qué le habían quitado los recursos. Quiero decir, objetivamente hablando, ahí lo que se ocurrió era un programa piloto que duraba 3 años. Pero estoy de acuerdo en que, y yo fui de los que me opuse, porque creo que es importante que los municipios tengan recursos. Veamos. Porque ahí es donde va la gente a pedir ayuda. Suena la campana y veamos qué es lo que dice el referee, que es el público, que es usted. A ver, cierre de la votación. La gente sigue votando de todas maneras. Esta es la votación, la fotografía en este momento, cuando son casi las 11 de la noche. A ver, estoy con Arboe. ¿Qué porcentaje? 56,2%. Estoy con Desbordes, un 43,8%. Esta vez, el respetable
se inclinó por el senador Arboe. Pero le quiero dar las gracias a los dos por venir a conversar, a debatir, a informarnos. Senador Arboe, diputado Desbordes, muchas gracias por venir al Informante. Y